Estoy vivo y perfectamente bien. Así que ¿cómo terminé convirtiéndome de repente en el ex muerto que mi ex tóxica nunca pudo superar? No solo canceló su boda, sino que convirtió la ceremonia en un velorio y un homenaje en mi memoria. Incluso empezó a gritar que guardaría luto por mí como mi viuda. Y todo había comenzado por una sola frase de mi esposa. Acompañé a mi exnovia durante 7 años mientras levantábamos nuestro negocio desde cero. Sin embargo, justo antes de nuestra boda, me fue infiel, completamente decepcionado. Decidí terminar con ella. 3 años después, mi ex volvió a ponerse en contacto conmigo. Para mi sorpresa, era para invitarme a su boda. En aquel momento, yo estaba de luna de miel con mi esposa junto al mar. Mi esposa me arrebató el teléfono y, al leer el mensaje, soltó una fría sonrisa silenciosa. Después, respondió, lo siento mucho, pero él no podrá asistir. Jorge murió de cáncer el mes pasado. Su cuerpo ya fue incinerado. Me quedé sin palabras. Capítulo 1. Mi esposa ignoró por completo mi expresión y continuó escribiendo por su cuenta. Fuiste la única mujer a la que mi hermano amó en vida. Permíteme felicitarte en su nombre. Feliz matrimonio. Entre las pertenencias de mi hermano encontré una tarjeta con el fondo que ustedes habían ahorrado para casarse. Considéralo su regalo de bodas. En sus últimos momentos, mi hermano dijo que el mayor arrepentimiento de su vida era no haberse casado contigo, pero siempre te amó y deseaba que fueras feliz para siempre. Después de escribir todo aquello, mi esposa me lanzó el teléfono. Cuando leí el mensaje, casi se me desencajó la mandíbula. Ana me miró con el ceño fruncido y soltó un resoplido. ¿Qué pasa? ¿Te da pena que le haya mentido? Negué con la cabeza y respondí con resignación. No es eso. ¿No te has dado cuenta de que todo lo que has escrito parece una maldición contra mí? Cáncer, cremación, morir sin poder estar con la mujer que amo. ¿De verdad tengo que acabar de una forma tan miserable? Ana reaccionó por fin y, algo culpable, dijo. ¿Y si borro los mensajes? Guardé el teléfono. Déjalo, no importa. De no haber sido por aquel mensaje, casi me habría olvidado por completo de Lucía. Después de todo, nuestra ruptura no había sido precisamente amistosa. Lucía y yo estuvimos juntos durante 7 años, desde la universidad hasta que conseguimos triunfar con nuestro negocio. Yo creía que acabaríamos llegando juntos al altar. Sin embargo, un día completamente normal, descubrí pruebas de que Lucía me estaba engañando. Destrozado, le exigí una explicación, pero ella se limitó a responder con total indiferencia. Me cansé. Más tarde descubrí que el hombre con quien me engañaba era su primer amor de juventud, y yo solo había sido un sustituto, alguien que utilizó para llenar el vacío que le había dejado no poder estar con él. Se me rompió por completo el corazón. No discutí ni intenté aferrarme a ella, simplemente puse fin a nuestra relación. Desde entonces, nunca volvimos a vernos. No sabía qué pretendía Lucía al enviarme aquella invitación. ¿Quería presumir delante de mí? ¿O solo quería incomodarme? Pero ya no importaba. Tanto el amor como el odio podían desaparecer por completo después de 3 años. Me quedé distraído por un momento y suspiré sin darme cuenta. Ana creyó que seguía enfadado por lo que acababa de hacer. Me dio unos golpecitos en la muñeca. Oye, no te enfades. Iré a disculparme con ella. ¿Qué? Volví en mí y pregunté. ¿Por qué vas a disculparte? Ana miró mi teléfono. Comprendí a qué se refería y sonreí. De verdad, no pasa nada. Ana no parecía muy convencida. Entonces, ¿por qué tienes tan mala cara? No tiene nada que ver contigo. Solo recordé algunas cosas desagradables. Delante de ella, bloqueé a Lucía y eliminé su contacto. Se me había olvidado hacerlo antes. Ana parpadeó, pero su expresión seguía mostrando cierta incomodidad. Así que decidí bromear para cambiar de tema. Hace un momento te apresuraste tanto a quitarme el teléfono. No me digas que temías que fuera de verdad a su boda. ¿Estaba celosa? ¿Quién estaría celosa? Ana recuperó por fin su actitud alegre. Se puso de pie de golpe y exclamó. Jorge, eres un narcisista. Después se dio la vuelta y caminó hacia la casa de vacaciones. Avanzaba por la arena con pasos irregulares, hundiendo primero un pie y luego el otro, bajo la luz del atardecer. Las puntas de sus blancas orejas estaban especialmente rojas. Sonreí para mis adentros. De muy buen humor, fui tras ella. Capítulo 2. Después de ducharme, salí del baño. Ana ya estaba acostada de espaldas a mí. Me sequé el cabello y me tumbé al otro lado de la enorme cama. Entre los dos había tanta distancia que habría cabido una tienda entera. El matrimonio entre Ana y yo había sido concertado por nuestras familias.
Pero eso no significaba que no existiera ningún afecto entre nosotros. 3 años atrás, después de romper con Lucía, pasé mucho tiempo sumido en la tristeza. Mis padres nunca habían aprobado nuestra relación. Decían que Lucía no sentía nada verdadero por mí, pero yo me negué a creerles. Insistí en acompañarla durante 7 años mientras levantábamos nuestro negocio desde cero y le entregué todo mi amor. Al final, lo perdí todo de la forma más humillante. Para distraerme, mis padres me presentaron a la hija de unos viejos amigos de la familia. En aquel momento, nuestras familias mantenían relaciones comerciales. Como no podía rechazar la propuesta fácilmente, acepté conocerla. Ana era una chica muy segura y con mucha personalidad. La primera vez que nos vimos, dejó claro que sus padres la habían obligado a asistir y que no tenía ningún interés en mí. Le dije que lo comprendía. Después le conté todo lo que había sucedido entre Lucía y yo. Ana sintió una profunda compasión por mí. Por eso, para sorpresa de ambos, pasar tiempo juntos resultó fácil y agradable. Después de vernos varias veces, descubrí que Ana siempre tenía ideas extravagantes e inesperadas. Seguirla en sus ocurrencias era realmente divertido. Poco a poco, fui olvidándome de todo el dolor relacionado con Lucía. Por eso, cuando mis padres propusieron que Ana y yo nos casáramos, acepté sin pensarlo demasiado. La boda se celebró según lo previsto. En realidad, nunca había logrado entender del todo lo que Ana sentía. ¿También la habían obligado sus padres a casarse conmigo? ¿O lo había hecho por voluntad propia? No fue hasta hoy, cuando me arrebató el teléfono y respondió furiosa al mensaje de Lucía, que empecé a estar un poco seguro. Probablemente se había casado conmigo porque realmente quería hacerlo. El suave roce de la sábana sonó junto a mi oído. Ana se dio la vuelta para mirarme. Aprovechando la tenue luz, contemplé sus ojos y pregunté, ¿qué ocurre? Ana vaciló un momento antes de pronunciar mi nombre. Jorge, estamos casados. Sí, así que, pase lo que pase, no se te ocurra engañarme. Si lo haces, te haré pagarlo muy caro. Me quedé desconcertado. Antes de que pudiera responder, Ana volvió a girarse y me dio la espalda. La observé acurrucarse sobre sí misma y comprendí que todavía le preocupaba el mensaje que Lucía había enviado aquel día. Algo se removió en mi interior. Me acerqué y la abracé por detrás. Lo sé, nunca lo haré. Casi nunca habíamos tenido un gesto tan íntimo. El cuerpo de Ana se puso rígido durante un instante, pero pronto volvió a relajarse. No dijo nada. Sin embargo, su respiración se volvió mucho más tranquila. Aquella noche, dormimos abrazados. Capítulo 3. Al día siguiente, todavía no había amanecido cuando mi teléfono empezó a vibrar sin parar. Me desperté sobresaltado. Miré a Ana, que seguía dormida. Me levanté de la cama y salí de la habitación procurando no hacer ruido. Sí, contesté con impaciencia. Al escuchar mi voz, David soltó un suspiro de alivio al otro lado de la línea. Jorge, sabía que no estabas muerto. No entendía a qué se refería. Sin darme tiempo a preguntar, David empezó a hablar sin parar. En resumen, Lucía se había vuelto loca. No solo había destrozado el lugar donde estaban preparando su boda, sino que además iba por ahí diciendo que yo había muerto. Incluso estaba intentando averiguar dónde habían enterrado mis cenizas. ¿No viste cómo estaba? Parecía completamente destrozada. Hasta yo pensé que de verdad te había pasado algo. Así que te llamé enseguida para comprobarlo. David chasqueó la lengua, impresionado. Después me preguntó qué demonios había ocurrido. Le conté lo que había pasado el día anterior. También le envié una captura de pantalla con la respuesta de Ana. Después de leerla, David exclamó, «Esto es brutal. No solo la heriste, la destrozaste por dentro». Ahora entiendo por qué Lucía perdió la cabeza. Si me hicieran algo así, me arrepentiría durante el resto de mi vida. No respondí. En realidad, no entendía por qué Lucía había reaccionado de una forma tan exagerada. Años atrás, me había abandonado sin la menor consideración. Ahora que se enteraba de mi supuesta muerte, ¿por qué fingía estar tan profundamente enamorada? Todavía recordaba vagamente la mirada de Lucía cuando me dijo que se había cansado de mí, fría y llena de hastío. Como si yo fuera una porquería pegada a su cuerpo de la que quisiera librarse cuanto antes. Después de nuestra ruptura, repasé muchas veces nuestra relación. La actitud de Lucía hacia mí siempre había sido distante. Felicitaciones de cumpleaños que llegaban tarde. Aniversarios que olvidaba por completo y, cada vez que enfermaba, no se acordaba de preguntarme cómo estaba hasta que ya me había recuperado. Había demasiados ejemplos como aquellos, pero en aquel momento no les di demasiada importancia. Después de todo, ella también trataba así a los demás.
Yo pensaba que simplemente tenía una personalidad fría, hasta que vi cómo se comportaba con el hombre al que realmente amaba. Sonreía con los ojos y la ternura y el cariño de su mirada casi se desbordaban. Entonces lo entendí por fin. Lucía no era una persona fría, simplemente nunca le había importado. Fue en aquel momento cuando conseguí dejarla atrás de verdad. Jorge, ¿qué piensas hacer?, preguntó David. ¿Con qué? David respondió con cierta ansiedad. Con Lucía. Todavía tenías guardado su contacto. No me digas que aún sientes algo por ella, que todavía no la había superado. Entendí perfectamente lo que quería decir. Estás imaginando demasiado. Que todavía conservara el contacto de Lucía había sido una simple casualidad. En aquel momento estaba usando una de mis muchas cuentas secundarias. Mi cuenta principal se había saturado por la cantidad de mensajes que recibía. La lista de contactos de aquella cuenta era un completo caos. Nunca la había organizado porque me daba pereza. Y no esperaba que Lucía siguiera allí, pero tampoco era tan extraño. En aquella época llegué a tener 800 cuentas secundarias. Para no perderme ni uno solo de los mensajes de Lucía, había agregado su contacto en todas ellas. Cuando David escuchó la explicación, soltó un suspiro de alivio. Antes de colgar, pareció querer decir algo, pero vaciló. Y si Lucía nos pregunta por ti, no hace falta que le oculten nada. Era muy fácil averiguar si seguía vivo o no. Además, tampoco había nada que esconder. Yo no había hecho nada de lo que tuviera que avergonzarme. Capítulo 4. Nuestra luna de miel terminó demasiado pronto. Ana y yo habíamos visitado muchos lugares juntos, y nuestros sentimientos se fortalecieron rápidamente. A Ana le surgió un viaje de negocios de última hora a Francia, así que nos despedimos en el aeropuerto. En cuanto termine con el trabajo, volveré al país para verte. Después de decirlo, me dio un rápido beso en la mejilla y enseguida se dio la vuelta, acompañada por su asistente. Se alejó trotando hacia la puerta de embarque. Me quedé allí un rato, tocándome la mejilla y sonriendo como un tonto. Después, emprendí el viaje de regreso. Al bajar del avión, salí por el acceso VIP. Sin embargo, el chofer que debía estar esperándome fuera no aparecía por ningún lado. En su lugar, había una fila de coches negros. Lucía estaba de pie no muy lejos de allí, observándome. No nos habíamos visto en 3 años, pero su aspecto apenas había cambiado, aunque ahora transmitía una presencia más serena y contenida. Sin embargo, en aquel momento tenía los ojos completamente enrojecidos y me miraba fijamente, como si quisiera arrancarme la piel y romperme los huesos. Pero en su mirada también había una alegría intensa por haber recuperado algo que creía perdido. Era una expresión extremadamente compleja. Solo la miré una vez antes de apartar la vista, mientras intentaba contactar con mi chofer. Pasé junto a ella. El chofer no contestaba al teléfono. Ya estaba empezando a irritarme cuando Lucía me agarró de repente de la manga. Jorge, ya conseguiste lo que querías. Me detuve y giré la cabeza para mirarla con el ceño fruncido. No entendía a qué venía aquella frase sin contexto. No respondí y traté de liberar mi manga, pero Lucía la sujetó todavía con más fuerza. Tenía los ojos rojos. Pareció comprender mi confusión y su expresión se deformó ligeramente. Esos mensajes que enviaste, ¿no lo hiciste para vengarte de mí? Pues lo lograste. Durante estos días no he podido dormir por la noticia de tu muerte. Incluso destrocé mi propia boda con mis propias manos. ¿Ya estás satisfecho? Cuanto más la escuchaba, más fruncía el ceño, pero esperé a que terminara antes de responder. Estás imaginando cosas. Nunca quise vengarme de ti. Esos mensajes fueron un accidente. Era evidente que Lucía no me creía. ¿Qué clase de accidente te hace escribir tantos mensajes? Eso no tiene nada que ver contigo. No tenía intención de darle explicaciones, así que me giré para marcharme, pero Lucía, llevada por la rabia, ordenó a sus hombres que me arrastraran por la fuerza hasta uno de los coches. Yo también perdí la paciencia y me liberé de quienes intentaban sujetarme. Lucía, ¿qué demonios estás haciendo? Lucía me miró con una sonrisa fría. ¿No es esto exactamente lo que querías? Arruinaste mi boda porque querías que volviéramos. No. Joder. Me quedé completamente atónito ante semejante muestra de arrogancia. ¿Cómo no me había dado cuenta antes de que era tan narcisista? Después de unos segundos, respiré hondo y la miré. Lucía, de verdad estás entendiendo todo mal. Primero, fuiste tú quien se puso en contacto conmigo. Segundo, ya te expliqué que esos mensajes se enviaron por accidente. Y tercero, ya estoy casado. Ahora mismo no siento el menor interés por ti. Al terminar de hablar, la expresión de Lucía se quedó completamente en blanco durante un instante. Me preguntó, incapaz de creerlo, ¿tú, te casaste?
Todavía no había tenido tiempo de responder cuando me agarró con fuerza por los hombros. Sus uñas postizas se clavaron en mi piel, provocándome un dolor punzante. Es imposible. Me estás mintiendo. Aparté sus manos con calma. ¿Qué motivo tendría para mentirte? Porque quieres destruir mi boda con Makoto. Capítulo 5. Makoto era el verdadero amor de Lucía. Habían crecido juntos, pues eran vecinos y amigos de la infancia. Makoto era un año mayor que ella. Lucía llevaba enamorada de él en secreto desde hacía mucho tiempo. Al terminar el instituto, decidió confesarle sus sentimientos, pero descubrió que Makoto ya tenía novia y no le quedó más remedio que renunciar. Aún así, lo siguió hasta la misma universidad. Después tuvo que contemplar cómo Makoto y su novia vivían felices y enamorados, mientras ella sufría sin poder hacer nada. Fue entonces cuando aparecí yo. Por mi parte, podría decirse que me enamoré de Lucía a primera vista. Era extremadamente hermosa y sacaba excelentes notas. Su único defecto era que tenía un carácter bastante distante. Por eso, en la universidad siempre estaba sola y solía ir a todas partes por su cuenta. Una vez la vi por casualidad alimentando a los gatos callejeros del campus y hablando con ellos como si pudieran entenderla. Era completamente diferente de cómo se comportaba normalmente. Me pareció un poco adorable. En el instante en que aquel pensamiento cruzó mi mente, supe que estaba perdido. No me anduve con rodeos y empecé a cortejarla directamente. Al principio, Lucía no me aceptaba. Era como si estuviera rodeada por una barrera de cristal completamente hermética que no me permitía acercarme ni un solo paso. Hasta que un día cayó una tormenta torrencial. Lucía no llevaba paraguas y quedó atrapada en la biblioteca. Cuando fui a buscarla, un trueno ensordecedor retumbó en el cielo. Lucía gritó aterrada y se acurrucó en el suelo. Su reacción hizo que los estudiantes de alrededor se detuvieran a observarla. Era la primera vez que la veía tan asustada y vulnerable. Sin pensarlo, corrí hacia ella. La abracé y después la llevé a un lugar apartado para que pudiera tranquilizarse. Cuando recuperó la calma, me confesó que le aterraban los truenos. A partir de aquel día, nuestra relación se volvió inexplicablemente más cercana. Lucía incluso empezó a invitarme a salir por iniciativa propia. Yo estaba tan eufórico que ni siquiera me detuve a pensar en el motivo. No descubrí la verdad hasta después de nuestra ruptura. La madre de Lucía no pudo soportar las infidelidades de su esposo. Una noche lluviosa se quitó la vida, y Lucía fue quien encontró su cuerpo. Makoto llegó corriendo y le cubrió los ojos. La escena de la biblioteca hizo que Lucía viera en mí la sombra de Makoto. Esa era la verdadera razón por la que había aceptado salir conmigo. Yo solo era el sustituto de Makoto. El coche avanzaba a toda velocidad por la carretera. Las palabras de Lucía me sorprendieron durante un instante, pero enseguida recuperé la calma. La miré serenamente. Nunca tuve intención de arruinar tu boda. Si aquellos mensajes te causaron problemas, te pido disculpas. Sin embargo, al escuchar mi disculpa, el rostro de Lucía se ensombreció todavía más. Jorge, ¿de verdad no te importa que me case? No me importa. Me miró fijamente a los ojos. No había esfuerzo por disimular ni falsedad alguna en mi expresión. Todo lo que decía era sincero. El rostro de Lucía se volvió sombrío. Tras guardar silencio durante unos segundos, volvió a preguntarme, ¿y si me arrepiento? Fruncí ligeramente el ceño. Ella continuó, ¿y si te dijera que en realidad no quiero casarme con Makoto? Que confundí lo que sentía por él y tomé gratitud por amor. Que ahora me arrepiento de haber terminado contigo. Tú. No terminó la frase, pero comprendí perfectamente lo que quería decir. Mi expresión no cambió. No sentí rechazo, pero tampoco alegría. No. Mi respuesta fue firme y tajante. La expresión de Lucía cambió y pareció profundamente herida. Sin darse por vencida, volvió a preguntar, ¿de verdad estás casado? Asentí. ¿Y te casaste con ella, porque ambos quisieron hacerlo? Volví a asentir. Lucía bajó la cabeza y apretó con fuerza las manos. No pude ver su expresión. Tampoco me interesaba averiguarlo. Lo nuestro había terminado hacía mucho tiempo. Pensara lo que pensara. Ya no tenía nada que ver conmigo. Miré la hora y señalé el cruce que había más adelante. Me bajaré allí. Lucía no respondió, pero cuando llegamos al cruce, ordenó al chofer que detuviera el coche. Paré un taxi al borde de la carretera. Incluso mientras me alejaba, podía sentir la mirada de Lucía clavada en mi espalda. Capítulo 6. Ana regresó una semana después. Nada más entrar. Me rodeó con los brazos. Nos besamos con total naturalidad. La alegría de reencontrarnos después de una breve separación era casi más intensa que la de unos recién casados.
Solo al cabo de unos instantes Ana pareció sentir cierta vergüenza tardía. Se aclaró la garganta. Adivina a quién acabo de ver. ¿A quién? A Lucía. Me quedé inmóvil y giré la cabeza para mirarla. Ana me observó con una sonrisa burlona. Está abajo. ¿No crees que deberías darme alguna explicación? Sonreí. La tomé de la mano y la llevé hasta el sofá. Me gustaba mucho la personalidad de Ana. Cuando algo le preocupaba, lo decía directamente, sin guardárselo ni andarse con rodeos. Así evitábamos muchos malentendidos y sospechas innecesarias. Le conté lo que había ocurrido aquel día en el aeropuerto. Ana se acarició la barbilla. Por lo que veo, Lucía todavía no te ha superado. Arqueé una ceja, pero no dije nada. ¿Por qué no reaccionas?, preguntó Ana. ¿Cómo se supone que debería reaccionar? Ana tampoco supo qué responder. Se tumbó con la cabeza sobre mis piernas. Da igual, mientras no se meta en nuestra vida. No me importa. La abracé. Sí. Ana no había descansado bien durante el vuelo. Después de asearse rápidamente, fue al dormitorio a dormir. Esperé hasta que se quedó dormida y entonces regresé al salón. Miré hacia abajo a través del enorme ventanal. Los numerosos coches parecían diminutas hormigas y era imposible distinguirlos con claridad. Saqué el teléfono y marqué un número. La llamada fue respondida enseguida, pero nadie dijo nada. Hablé con voz fría. Lucía, sé que estás escuchando. No sé qué pretendes, pero no vuelvas a entrometerte en mi vida, y mucho menos aparezcas delante de mi esposa y hagas que malinterprete las cosas. Esto es una petición, pero también una advertencia. Lucía continuó sin responder. Sin embargo, podía oír su respiración ligeramente agitada al otro lado de la línea. No añadí nada más y colgué. Miré en dirección al dormitorio y mi expresión se suavizó un poco. Hasta entonces había tratado a Lucía con indiferencia porque no merecía provocar ninguna emoción en mí. Tanto sus absurdas palabras como sus actos me parecían poco más que un espectáculo ridículo, pero no permitiría que alterara mi vida, y mucho menos que molestara a Ana. Capítulo 7. Al día siguiente fui a la empresa. No vi el coche de Lucía aparcado abajo, y eso me tranquilizó un poco. Durante los últimos 2 años, mis padres habían querido retirarse y disfrutar de una vida más relajada, así que poco a poco fueron dejando los negocios familiares en mis manos. Entre la boda y la luna de miel, llevaba casi un mes sin aparecer por la empresa. Por suerte, la secretaria a la que había contratado por un sueldo elevado era muy competente. Organizaba y resumía todos los asuntos pendientes, de modo que, cuando llegaban a mis manos, ya estaban reducidos a la información más esencial. Jefe, esta mañana tiene una reunión para negociar una colaboración. La secretaria me entregó unos documentos. Los revisé rápidamente y me levanté para dirigirme a la sala de reuniones. Llegué un poco tarde y la otra parte ya estaba sentada. Disculpen la tardanza. Me detuve a mitad de la frase. No esperaba que la persona con quien debía negociar fuera Lucía. La empresa de Lucía se especializaba en tecnología de vanguardia. En cambio, mi proyecto estaba relacionado con una marca de productos de cuidado personal y limpieza doméstica. Ambos sectores apenas tenían relación. En cuanto al motivo por el que Lucía se había metido de repente en aquel proyecto, podía imaginarlo perfectamente. Sin mostrar ninguna reacción, ocupé mi asiento. Después de que ambas partes se estrecharan la mano, comenzó la negociación. Lucía se mostró completamente profesional. Solo al final, cuando estábamos cerrando el acuerdo, decidió ceder voluntariamente una parte de sus beneficios. Acepté sin vacilar, fuera cual fuera su objetivo. Yo tenía muy claro que rechazar dinero fácil sería de idiotas. Cuando terminó la reunión, regresé a mi despacho. Poco después, la secretaria llamó a la puerta y entró. Jefe, la señorita Liu quiere verlo. Acepté recibirla. Cuando Lucía entró, yo estaba hablando por teléfono con Ana. Me había dicho que aquella noche cocinaría personalmente y que no olvidara regresar a casa a tiempo. Le respondí con un sticker de un gatito volviendo a casa. Jorge. Lucía pronunció mi nombre. Guardé el teléfono y le indiqué que se sentara en el sofá. Lucía me miró con una expresión complicada. Fui yo quien rompió el silencio. Gracias por haber cedido parte de tus beneficios durante la negociación. No tienes que agradecérmelo. Es algo que te debía desde hace años. Cuando terminamos nuestra relación, para desvincularme cuanto antes, le vendí mis acciones a Lucía por un precio ridículamente bajo. De la noche a la mañana, se convirtió en la mayor accionista de la empresa, incluso tomando como referencia el valor que tenía la compañía en aquel entonces. Lo que acababa de cederme no equivalía ni a una 10ª parte de lo que yo había perdido. Esa era otra de las razones por las que podía aceptar su concesión sin sentir el menor remordimiento.
Al ver que no respondía, Lucía añadió: lo que hice entonces fue imperdonable. ¿Todavía me odias? Guardé silencio durante unos instantes. Para ser sincero, en aquella época la odié con todas mis fuerzas, pero ahora, al recordar lo sucedido, ya no sentía absolutamente nada. Solo había sido un episodio desagradable de mi vida. No tenía sentido seguir aferrándome a aquello y hacerme daño a mí mismo. No diría que te odio, pero tampoco quiero volver a verte. En cuanto terminé de hablar, todo el color desapareció del rostro de Lucía. Movió los labios con dificultad. Solo quiero compensarte por lo que hice. Nunca había escuchado a Lucía hablar con un tono tan humilde. Cuando estábamos juntos, yo siempre era quien cedía. Dicho de una forma menos amable, en aquel entonces me comportaba como un auténtico pagafantas. Una vez, Lucía quiso probar un famoso pastel esponjoso y tembloroso que vendían cerca del campus. Me levanté a las 6 de la mañana para hacer cola, solo para que pudiera comerlo antes de su primera clase. Pero después de 2 bocados se cansó de él, y yo terminé comiéndome lo que había dejado. Más tarde, cuando comenzamos a emprender juntos, mis padres me echaron de casa porque insistí en seguir saliendo con Lucía. Me quitaron todas las tarjetas y también les ordenaron a mis amigos que no me ayudaran económicamente. Lucía y yo vivíamos en un sótano. Todos los días comíamos fideos simples con un huevo para cada uno. Jamás en mi vida había pasado tantas penurias. Sin embargo, en aquella época no solo no me quejaba, sino que incluso era feliz viviendo así. Después de nuestra ruptura, una noche bebí demasiado y se lo conté a David. Él se burló de mí y dijo que había sido un completo esclavo del amor, pero nunca me arrepentí de haber amado con tanta sinceridad. Para mí, amar a alguien significaba entregarse sin reservas. Por desgracia, elegí a la persona equivocada. Miré a Lucía. No sabía qué le había ocurrido para que, de repente, dejara de querer a su supuesto amor verdadero y decidiera volver en busca del hombre al que había abandonado. Pero tampoco me importaba. Respondí con indiferencia. Entonces, deja de aparecer delante de mí. A partir de ahora, quedamos en paz. No nos debemos nada. Capítulo 8. Volví a ver a Lucía medio mes después, durante una cena de cumpleaños. A ese tipo de eventos, la gente solía acudir acompañada de su pareja. Ana estaba libre aquella noche, así que vino conmigo. Poco después de entrar y saludar a algunos conocidos, vi de reojo a Lucía. Llevaba a un hombre como acompañante, pero no era Makoto. El chico era muy joven y se parecía un poco a uno de esos actores emergentes. Me surgió una duda. ¿Lucía y Makoto habían roto de verdad? Ana también se dio cuenta y me pellizcó discretamente la cintura. Ese acompañante de Lucía no es Makoto, ¿verdad? La miré con curiosidad. ¿Conoces a Makoto? Ana se aclaró la garganta, un poco avergonzada. Bueno, investigué un poquito. ¿Cuándo? Antes de la boda. Ana abrió mucho los ojos, tratando de parecer más segura. Aunque tú mismo me contaste lo que había ocurrido entre Lucía y tú. Antes estabas muy enamorado de ella. ¿Cómo íbamos a casarnos? Era normal que investigara todo a fondo para evitar futuros malentendidos. Su voz fue bajando poco a poco hasta convertirse en un murmullo. Parecía avergonzada de haber investigado a alguien a sus espaldas. A mí no me molestaba en absoluto. Al contrario, me puso de muy buen humor. Que Ana hubiera hecho aquello significaba que ya sentía algo por mí antes de casarnos. Resultaba que nuestros sentimientos habían sido correspondidos desde el principio. Le tomé la mano y le di un beso en el dorso. No pasa nada. De hecho, me alegra saberlo. Mi gesto tomó a Ana por sorpresa. Miró rápidamente a ambos lados, pero no intentó retirar la mano. El señor Lu y su esposa parecen muy enamorados. Al oír aquella voz, me volví. Para mi sorpresa, era el joven actor que había llegado con Lucía. Se acercó con una amplia sonrisa y alzó su copa hacia nosotros. He oído que acaban de casarse. Les deseo toda la felicidad del mundo. Después de decirlo, nadie a su alrededor se sumó a la felicitación. Al contrario, todos adoptaron expresiones extrañas. Lucía estaba de pie no muy lejos de allí, con una mirada indescifrable. Mucha gente de aquel círculo sabía que Lucía y yo habíamos sido pareja. Incluso el motivo de nuestra ruptura no era ningún secreto. Tampoco resultaba difícil averiguar por qué Lucía había perdido la cabeza y destrozado su propia boda unos días atrás. Por eso, durante aquellas semanas, nuestra historia se había convertido en el tema favorito de conversación de todos. Algunos discutían sobre cuál de los dos, Makoto o yo, había sido el verdadero amor de Lucía y cuál solo un sustituto. Otros decían que Lucía todavía no me había superado. También había quienes aseguraban que yo siempre había sido su verdadero amor.
Incluso hablaban de cómo Lucía había comenzado una desesperada persecución para recuperar al exmarido que había despreciado. Algunos hasta hacían apuestas sobre si abandonaría a Ana para volver con Lucía, pero todos se limitaban a bromear a nuestras espaldas. Nadie se atrevía a mencionarlo delante de mí. No sabía si aquel joven actor era realmente ignorante o simplemente estúpido. Había llegado como acompañante de Lucía y, aún así, acababa de felicitarnos abiertamente a Ana y a mí por nuestra boda. Era como darle una bofetada a Lucía en público. Todos los presentes mostraron expresiones diferentes, esperando ver cómo reaccionaría. Yo no dije nada. Lucía tampoco parecía tener intención de intervenir para salvar la situación. El joven actor percibió por fin que el ambiente se había vuelto incómodo y se quedó allí, nervioso y sin saber qué hacer. En ese momento, Ana extendió la mano y aceptó la copa. Sonrió suavemente. Gracias. Después tomó un pequeño sorbo de vino. Tengo un amigo director que está preparando la adaptación televisiva de una obra muy popular. Creo que hay un papel secundario que te quedaría bastante bien. ¿Podrías presentarte a la audición? El rostro del joven actor se iluminó de alegría. Muchas gracias, señora Lu. Ana volvió a alzar la copa hacia los presentes y sonrió con elegancia. Hoy Jorge y yo no somos los protagonistas. No deberíamos quitarle tiempo al cumpleañero. Otro día organizaremos una cena para invitarlos a todos. Y cuando llegue ese momento, nadie podrá marcharse sin dedicarnos antes unas palabras de felicitación. Su intervención fue educada, ingeniosa y desenfadada. La atmósfera tensa se deshizo al instante. Todos los presentes rieron y aceptaron encantados. Solo el rostro de Lucía se volvió extremadamente sombrío. El joven actor se acercó a ella y le dijo algo con entusiasmo, pero Lucía respondió con una mirada helada. Él se quedó desconcertado, sin entender que había hecho mal. Ana observó cómo ambos se alejaban y soltó un resoplido desdeñoso. Si quería comprobar si nuestro matrimonio va bien, podría habérnoslo preguntado directamente, utilizar a otra persona como peón para ponernos a prueba. ¡Qué método tan rastrero! Después volvió a pellizcarme la cintura. Todo esto es culpa de tus admiradoras problemáticas. Me encogí por el dolor y la miré con inocencia. ¿Y qué tengo que ver yo con eso? Ana dejó de prestarme atención y se volvió para ir a hablar con unos conocidos. Antes de marcharse, me lanzó una mirada fulminante. No me hables hasta que termine la fiesta. Quédate aquí reflexionando sobre tus actos. Me quedé sin palabras. Capítulo 9. Después de saludar y beber con todos los invitados, el alcohol empezó a subírseme a la cabeza. Busqué un balcón apartado para descansar un rato. De repente, desde la habitación contigua llegaron unas voces discutiendo. La mano con la que sostenía el cigarrillo se detuvo. Reconocí que una de las voces era la de Lucía. Al segundo siguiente, la puerta de la habitación situada detrás de mí se abrió. Lucía salió con sus tacones, el rostro cargado de furia. Un hombre salió detrás de ella. Lo miré y reconocí a Makoto. Su aspecto me sorprendió bastante. Ya lo había visto durante nuestros años universitarios. Por aquel entonces era un joven apuesto y elegante, de aspecto limpio y cuidado. A veces llevaba gafas y siempre trataba a los demás con amabilidad. Era exactamente el tipo de chico que solía volver locas a las jovencitas, pero el Makoto que tenía delante era muy diferente. Había ganado bastante peso y llevaba unas gafas de montura negra. No sabía si se había vestido con demasiada prisa, pero la ropa le quedaba fatal. Tampoco se había arreglado el cabello, que estaba completamente revuelto. De pie junto a la impecable y deslumbrante Lucía, parecía, por decirlo de una forma cruel, un sapo al lado de un cisne. Al parecer, habían discutido violentamente. Makoto tenía una clara marca de una bofetada en la mejilla. Murmuró una maldición. Lucía estaba a punto de responderle, pero entonces me vio en el balcón. Sus palabras se le atascaron en la garganta y también se detuvo antes de marcharse. Makoto aprovechó para alcanzarla, con el rostro deformado por la rabia. Gritó: Lucía, no te muevas de ahí. Fuiste tú quien me sedujo y arruinó mi relación con mi novia. Joder, habíamos acordado casarnos. ¿Y ahora qué significa que te hayas arrepentido? Encima pretendes darme una indemnización. ¿Con esas miserables migajas crees que puedes despacharme como a un mendigo? Te lo advierto, vas a casarte conmigo quieras o no. Y si no, ya verás lo que te espera. Con cada frase, el rostro de Lucía perdía un poco más de color. Al final estaba pálida como un cadáver. Me miró con expresión angustiada, como si quisiera explicarme algo. Yo aparté la mirada y me dispuse a abandonar aquel lugar lleno de problemas. Fuera cual fuera el motivo por el que Lucía me había engañado, ya no tenía nada que ver conmigo.
Estaba pasando junto a ellos cuando Makoto vio mi rostro por casualidad y se quedó inmóvil. Al segundo siguiente, soltó a Lucía, se abalanzó sobre mí y me agarró del cuello de la camisa. Jorge, por fin te encontré. Todo esto es culpa tuya. Joder, ya decía yo que Lucía estaba comportándose de una forma tan extraña conmigo últimamente. Preparaba la boda sin ganas y se pasaba el día distraída. Resulta que estaba pensando en ti. Tú enviaste ese mensaje fingiendo que habías muerto. Lucía perdió completamente la cabeza, destrozó la boda y me convirtió en el hazmerreír de todos mis familiares, amigos y compañeros de trabajo. ¿Llevaban tiempo viéndose a mis espaldas? Lucía te dejó por mi culpa. Seguro que me guardas rencor desde entonces, ¿verdad? Pero te diré una cosa, Lucía solo aceptó estar contigo porque hiciste exactamente lo mismo que yo. A ella le aterrorizan los truenos y tú apareciste justo en ese momento. Cuando te miraba, en realidad estaba viéndome a mí. ¿De verdad creías que alguna vez te quiso? Makoto me gritaba a la cara con una expresión feroz y los ojos desorbitados. Me llenó el rostro de saliva. Me daba un asco insoportable. Pero antes de que pudiera reaccionar, alguien le dio una bofetada. Lucía mantenía la mano levantada y lo miraba furiosa. Cierra la boca. Ni siquiera mereces que te comparen con Jorge. Él soportó conmigo los peores momentos y me ayudó a levantar la empresa. Tú solo sabes pedirme dinero como un parásito. Hace mucho que estoy harta de ti. Que no quiera casarme contigo no tiene nada que ver con Jorge. Eres tú quien me da asco. Makoto giró el rostro hacia ella con una sonrisa fría. Sí, yo soy una basura. Entonces, ¿qué eras tú cuando te metiste voluntariamente en mi cama? ¿Una puta desesperada? ¿Ahora te doy asco? ¿Dónde quedaron todos aquellos dulces, cariño, Mako, que no parabas de repetirme? Capítulo 10. Las palabras de Makoto dieron justo en el punto débil de Lucía. Su expresión se volvió terriblemente desagradable. Contemplé cómo se despedazaban entre ellos y tuve ganas de reír. ¿Hasta qué punto había amado Lucía a Makoto en aquella época? Cada año, empezaba a preparar su regalo de cumpleaños con más de 2 semanas de antelación. Cada vez que Makoto enfermaba, ella corría de un lado a otro cuidándolo como si fuera su madre. Cuando Makoto discutía con su novia, Lucía soportaba el dolor y consolaba a aquella chica. Incluso acabó haciéndose bastante amiga de ella. ¿Y Makoto? Aunque tenía novia, aceptaba tranquilamente todos los cuidados y atenciones de otra mujer. Y todavía tenía el descaro de decir que solo se querían como hermanos. Qué lástima la novia de Makoto y yo. Los dos parecíamos un par de idiotas ciegos, incapaces de percibir que la relación entre ellos había sobrepasado todos los límites. ¿Pero qué ocurría ahora? Observé la mirada con la que Lucía contemplaba a Makoto. Era exactamente igual a la que me había dirigido cuando rompió conmigo. Asco, irritación y frialdad. Resultaba que aquel hombre con el que tanto había soñado, una vez que por fin lo consiguió, no era más que un viejo sueño que había perdido todo su encanto. En aquel momento me sentí afortunado de haber terminado con Lucía. En el fondo, siempre había sido una mujer egoísta y fría. Lucía percibió mi mirada y entró en pánico. Intentó agarrarme del brazo. Jorge, déjame explicártelo. Las cosas no son como parecen. Esquivé inmediatamente su mano. La repulsión que apareció en mi rostro hizo que se quedara pálida. No hace falta que expliques nada. No quiero escucharlo. No estoy pensando nada. Esto es un asunto entre ustedes dos y no tiene absolutamente nada que ver conmigo. Ya te lo dije. Entre nosotros no queda ningún vínculo. Makoto se echó a reír a su lado. ¿Lo ves, Lucía? Te estás arrastrando detrás de él y ni siquiera te quiere. Eres patética. Siempre te enamoras del hombre que te rechaza. Antes lo hiciste conmigo y ahora haces lo mismo con Jorge. ¿Qué demonios te pasa? Se sujetó el vientre mientras reía como un loco. Ya no tenía ningún interés en seguir contemplando aquel espectáculo ridículo. Me acomodé la manga y me dispuse a marcharme. Lucía me agarró de la mano. Tenía los ojos completamente enrojecidos. Me suplicó. Jorge, de verdad sé que me equivoqué. No he dejado de pensar en ti durante estos 3 años. Simplemente era demasiado orgullosa para ir a buscarte. Dame otra oportunidad. No me abandones. Te lo suplico. De verdad no puedo vivir sin ti. Mientras hablaba, se inclinó hacia mí e intentó besarme. Reaccioné rápidamente y la aparté de un empujón. Lucía, ¿qué demonios te pasa? ¿Estás loca? Después de que me acosara una y otra vez, mi paciencia había llegado al límite. Me limpié con repugnancia la zona que ella había tocado y solté sin pensarlo. Pues si no puedes vivir, muérete. Lucía se quedó rígida en el mismo sitio, completamente aturdida. Las lágrimas comenzaron a deslizarse desde las comisuras de sus ojos.
con aquel rostro hermoso y vulnerable. Cualquiera habría sentido lástima por ella, pero yo ni siquiera quería mirarla. Jorge, ¿de verdad puedes ser tan cruel conmigo? Respondí con frialdad. Te lo mereces. Capítulo 11. Durante mucho tiempo después de aquello, no volví a ver a Lucía. A Ana le diagnosticaron el embarazo. Los mayores de ambas familias se volvieron locos de alegría y prácticamente querían tratarla como a una reina. Mis padres incluso cancelaron sus planes de viaje y compraron una casa en nuestra urbanización. Todos los días venían a visitar a Ana y no paraban de atenderla. ¡Ay! Mi cintura ha aumentado 2 centímetros. Ana suspiró mientras se giraba de un lado a otro frente al espejo. Nuestros padres no dejan de darme comida todos los días. ¿No acabaré hecha una cerdita antes siquiera de dar a luz? Al verla tan deprimida, la rodeé por los hombros desde atrás. Mañana contrataré a un nutricionista. Así nuestros padres no tendrán que preocuparse por tu salud y tú tendrás una excusa para rechazar toda la comida que intentan darte. ¿Qué te parece? Los ojos de Ana se iluminaron y asintió con fuerza. Justo cuando acababa de respirar aliviado, señaló una fila de ropa que había a nuestro lado. La ropa de antes ya no me queda bien. Tengo que comprarla toda de nuevo. Comprendí enseguida lo que quería decir y sonreí con resignación. Le entregué mi tarjeta a la dependienta, que se marchó encantada para cobrarlo todo. Cuando salimos del centro comercial, ya había anochecido. Habíamos pasado el día entero de compras. Sentía que mis pies ya ni siquiera me pertenecían. Ana, en cambio, seguía llena de energía. Comparándonos a los dos, parecía que el embarazado que necesitaba cuidados era yo. Llevaba las manos llenas de bolsas. Detrás de mí también venían 2 dependientas cargando más compras. Podrías haber pedido que enviaran la ropa a casa. ¿Para qué venir personalmente y cansarte tanto? Ana se sentó en el asiento del copiloto y resopló. Eso no tiene ninguna gracia. Lo divertido es pasear por las tiendas y elegir las cosas una misma. Le mostré las marcas rojas que las asas de las bolsas habían dejado en mis manos. Claro, tú disfrutas comprando y yo tengo que cargar con todo. Ana arqueó una ceja. ¿No estás contento? Corregí inmediatamente mi actitud. ¿Cómo no iba a estarlo? Es todo un honor para mí. Ana quedó satisfecha por fin. Le abroché el cinturón de seguridad y puse el coche en marcha. El cielo estaba completamente cubierto y parecía que se acercaba una tormenta. Está a punto de llover. Volvamos rápido a casa. Miré hacia el exterior del coche y, de pronto, me quedé inmóvil. No sabía si había visto mal, pero me pareció distinguir a Lucía. Ana notó que me había quedado distraído y preguntó, ¿qué ocurre? Aparté la mirada. Nada. Capítulo 12. Aunque Ana no lo dijera, después de pasar todo el día de compras estaba bastante cansada. Nada más llegar a casa, se dejó caer boca abajo sobre la cama. La ayudé a quitarse el abrigo y le dije en voz baja, descansa un rato, te despertaré cuando sea hora de cenar. Ana cerró los ojos y se quedó dormida enseguida. Cerré la puerta y fui al salón. El cielo estaba cubierto por densas nubes negras, como si fueran a aplastar toda la ciudad. Me acerqué a la ventana y miré hacia abajo a través del cristal. Aunque no conseguía distinguir nada con claridad, tenía la sensación de que Lucía estaba allí abajo. Probablemente nos había visto a Ana y a mí de compras aquel día. De pronto, un escalofrío recorrió mi cuerpo. ¿Acaso Lucía llevaba siguiéndome todos aquellos días? Yo no tenía miedo, pero sí temía que pudiera hacerle algo a Ana, aunque, por lo que recordaba, Lucía nunca había sido una persona tan extremista. Sin embargo, Ana estaba embarazada. Ella y nuestro hijo eran lo más importante que tenía. No podía permitirme bajar la guardia. Después de pensarlo detenidamente, terminé llamando a Lucía, tal como esperaba. Respondió enseguida. Fui directo al grano. Lucía, hoy te vi en el centro comercial. Al otro lado de la línea hubo un largo silencio. No intentó negarlo. Supe que había acertado. Una oleada de furia surgió en mi interior, pero la reprimí a la fuerza. Lucía, no vuelvas a hacer algo así. Hagas lo que hagas, no podrás cambiar la situación. Y no te acerques a Ana. Me importa muchísimo. Si le ocurre algo, no sé de qué sería capaz. ¿Lo has entendido? No obtuve respuesta. Estaba a punto de colgar cuando escuché la voz ronca de Lucía. Lo siento, no tenía malas intenciones, solo quería verte. Bajé la voz. Pero yo no quiero verte. Ya tengo una vida nueva. Ahora soy feliz. La mejor forma de disculparte es dejar de molestarme. La respiración de Lucía se detuvo un instante. La oí llorar. Con la voz ahogada, parecía querer añadir algo. De repente, un relámpago atravesó el cielo e iluminó la noche con una luz blanca. Inmediatamente después,
Un trueno ensordecedor sacudió el cielo. Incluso sentí como el ventanal temblaba un par de veces. Al otro lado del teléfono se oyó un grito incontrolable. La voz de Lucía temblaba. Jorge. Jorge. Los truenos suenan demasiado fuerte. Tengo miedo. De verdad tengo mucho miedo. ¿Puedes venir a buscarme? Ayúdame. Durante un instante, creí volver a ver aquella biblioteca de 10 años atrás. Lucía estaba sola, acurrucada en un rincón. En aquel entonces, había corrido hacia ella sin la menor vacilación, pero ahora mi expresión permaneció completamente indiferente. Eso ya no tiene nada que ver conmigo. Giré la cabeza hacia la puerta del dormitorio. Mi esposa también tiene miedo a los truenos. Tengo que ir a acompañarla. Lucía se quedó completamente en silencio. Colgué y entré en el dormitorio. Ana no se había despertado, pero inconscientemente se había envuelto con más fuerza en la manta. Me acerqué, levanté las sábanas y me metí en la cama. Ana me abrazó y el ceño que tenía fruncido se relajó. El teléfono vibró una vez. En la pantalla apareció un mensaje de un número desconocido. Solo contenía unas pocas palabras. Lo siento, adiós. Capítulo extra. La siguiente vez que tuve noticias de Lucía fue 3 años después. Estaba leyéndole un cuento a mi hija. Había heredado los rasgos de Ana. Tenía unos ojos grandes y redondos, y su sonrisa era especialmente adorable. Estiró las manos para intentar quitarme el libro. Como no se lo permití, frunció la boca y fingió que iba a llorar. Sin más remedio, tuve que distraerla con un juguete. Pronto empezamos a jugar juntos y conseguí hacerla reír a carcajadas. Ana regresó de fuera con una expresión vacilante, como si quisiera decir algo pero no supiera cómo hacerlo. Al notar que algo no iba bien, tomé a nuestra hija en brazos y me acerqué a preguntarle qué ocurría. Ana habló con una expresión complicada. Lucía ha muerto. ¿Qué? Al escuchar aquel nombre de repente, tardé unos instantes en reaccionar. Después pregunté, ¿qué ocurrió? Lucía se había instalado en el extranjero 3 años atrás. Ana suspiró. Cáncer. Por lo visto, llevaba mucho tiempo recibiendo tratamiento, pero había perdido las ganas de vivir. Los médicos tampoco pudieron salvarla. Cáncer. Recordé el mensaje que Ana había enviado años atrás. Nunca imaginé que sus palabras acabarían haciéndose realidad. Solo que la persona que había enfermado de cáncer no había sido yo. No era de extrañar que Ana tuviera aquella expresión. Le di un beso en la mejilla y le dije en voz baja, no pasa nada, no fue culpa tuya. Ana asintió. Lo sé, pero aún así me siento un poco mal. Definitivamente. No se deben decir ese tipo de cosas a la ligera. Se dio unas palmadas en las mejillas para recuperar el ánimo y se dirigió a la cocina. Dijo que últimamente había estado experimentando con una receta nueva y quería prepararla para que la probáramos. Yo continué entreteniendo a nuestra hija. En ese momento, el ordenador emitió un sonido y apareció la notificación de un correo electrónico. Me quedé inmóvil al ver el nombre de la remitente. Era Lucía. Después de dudar unos instantes, terminé eliminando el correo sin abrirlo, ya que entre nosotros no quedaba ningún vínculo. Tampoco debía conservar ni el más mínimo recuerdo.